¿Qué puede limpiar mi pecado? Esta es una pregunta que todos nosotros hemos pensado en algún momento de nuestras vidas. Todos nosotros luchamos con esta pregunta en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué puede limpiar mi pecado? En esta serie hemos venido hablando acerca de un nuevo punto de partida para nuestra fe. Acerca de un punto de partida no como el que ya recibimos en algún momento. Seguramente la mayoría de nosotros, si no todos, cuando éramos pequeños, tuvimos un punto de partida para nuestra fe. Seguramente fue en nuestras casas. En mi caso, por ejemplo, fue mi mamá la que me inculcó algo religioso y me dijo, ¿sabes qué? Así se trata con Dios, así se ora, esto es lo que debemos orar. En mi caso fue, por ejemplo, el Padre Nuestro. Y nos enseñaron que en el Padre Nuestro, por ejemplo, hay una parte que dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos nuestros pecados. Y cuando éramos niños, eso funcionaba bastante bien, era suficiente. Después de todo, siendo niños, ¿qué era lo peor que hubiéramos podido hacer? Especialmente en mi caso, que era un niño tan bueno. Pero ¿qué era lo peor que hacíamos? Rompimos algo, me quedé con el vuelto, me metí al cuarto de mi hermana, cosas por el estilo. Y funcionaba bien, era suficiente. Pero cuando somos adultos, cuando crecemos, esa palabrita, pecado, también se vuelve más grande. Así como nosotros crecemos, el pecado en nosotros también se vuelve más grande, más complicado. Ya no es algo tan sencillo. Ya son cosas que nos comienzan a causar culpa o vergüenza. Cosas que ya no queremos contar. Ya es más complicado. De hecho, hay épocas de nuestra vida que ni siquiera queremos que nos pregunten. No queremos que nos pregunten acerca de nuestro primer matrimonio. O si nos preguntan acerca de nuestra época en la universidad, nosotros decimos, sí, yo fui. No más, no me preguntes más. No quiero acordarme de eso. Hay épocas completas, hay eventos en nuestras vidas de los cuales no queremos acordarnos. Porque nos traen a la memoria culpa, vergüenza, remordimiento si quiere. Recuerdos que no son nada agradables y quisiéramos poder hacer algo al respecto para poder borrar eso, para poder limpiar eso, como esa mancha en mi pasado que es tan complicada y que me persigue a todas partes, como si fuera una nube que estuviera siguiéndome por todos lados. Y lo más interesante es que hay cosas que nosotros recordamos y que no nos molestan, hasta nos causan gracia, como cuando estamos en una reunión con amigos y alguien cuenta una anécdota de cuando era joven o de su matrimonio, de la universidad, qué sé yo. Y nosotros le decimos, eso no es nada. Y contamos nuestra anécdota. Y nos podemos reír de eso. Pero hay otras cosas de las cuales nunca vamos a poder reírnos. Son cosas de adultos, son cosas más complicadas. Cosas que no son para nada divertidas. Y que nos siguen todo el tiempo. ¿Usted ha visto esas caricaturas donde hay como una nube que sigue lloviendo por todos lados a una persona? Es algo así. Usted a lo mejor o está pasando o ha pasado por una situación similar. Hay algo en su pasado que lo sigue a todos lados, que le causa dolor, vergüenza. Y a veces optamos por la opción de enterrarlo en este océano que es la humanidad. Y como nadie es perfecto, entonces yo estoy bien. Y lo entierro allí, en medio de la humanidad. Y comienzo a utilizar excusas y comienzo a contarlo, o cuando lo recuerdo comienzo a decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que eso fue cuando era joven. Total, jóvenes cometemos errores. Yo era joven cuando eso pasó. O decimos, ¿sabes qué? Yo estaba borracho esa vez. De modo que ya estaba borracho. ¿Qué hacemos? O estaba enojado. Y reaccioné así porque estaba enojado. O fue una época en mi vida en la que yo estaba solo. O me sentí solo y por eso lo hice. O ¿sabes qué? La situación era complicada. Yo estaba arruinado en ese momento. Estaba quebrado y por eso hice lo que hice. O simple y sencillamente no sabía. Yo no sabía y por eso lo hice. Comenzamos a utilizar esas excusas. Y pueda que sea cierto. Pueda que esa circunstancia en la cual cometió ese error en su pasado haya sido motivado por alguna de estas excusas. No le digo que sea mentira, no lo estoy rayando. Pero el problema es que el tema se trata acerca de perdón. Nos damos cuenta de que es un tema de perdón. Puede que usted lo vea de otra forma, para que le ponga otro nombre, pero básicamente es eso. Y comenzamos a pensar, cuando recordamos esos eventos, si no habrá alguna manera en que pueda perdonarme a mí mismo. Cosa de que cuando yo logre hacer eso, logre pasar por ese, lo que sea, en lo cual logro perdonarme, realmente estoy olvidado.
Cosa de que cuando vuelvo a pensar en esa persona, o vuelvo a ir a ese lugar, o vuelvo a recordar esa historia, realmente pueda pensar, ya pasó, ya no me molesta, ya está perdonado. La otra parte es que también cuando recordamos esta clase de eventos, sentimos como que tenemos una deuda, como que debemos algo, como que me debo algo a mí mismo. O de pronto le debo a mis hijos haber sido mejor padre. O le debo a mi esposo, a mi esposa, haber sido mejor esposo. Que tengo una deuda con mí mismo, que si yo pudiera pagar esa deuda, entonces todo estaría solucionado. Si yo pudiera pagar esa deuda, entonces realmente cuando recuerdo ese evento, ya no me molestaría. Necesito perdón, necesito cancelar esa deuda, necesito solucionar esto. Y aquí es donde entra la confusión de la cual nos hablaba Andrés la semana pasada. ¿Se trata de un error o de un pecado? Y tenemos que decidirnos. Porque usted sabe qué hacemos con los errores, ¿verdad? Andrés nos explicó la semana pasada. Cuando yo cometo un error, simplemente lo corrijo. Pero si yo decido que no se trata sencillamente de un error, y usted sabe que no es un error, sino que yo decido de que realmente estamos hablando de un pecado, ya estamos hablando de cosas mayores, ya estamos hablando de otra cosa. Ya no puedo sencillamente borrarlo y corregirlo. Una equivocación siempre es causada por falta de información o por información incorrecta. Pero cuando es un pecado, no es lo mismo. Ya es algo completamente diferente. Y el problema es que si yo decido que eso es un pecado, que si esa sombra que me sigue realmente es un pecado, tengo que asumirlo. Me toca asumirlo porque ya sé que es un pecado. Estoy diciendo que es mi pecado. Ya doy un paso adelante. Ya admito que es un pecado. Pero si lo asumo, ahí comienzo yo a darme una y otra y otra y otra vez. Se vuelve más complicado. Es más difícil salir de eso. Es mucho más complicado, pero tengo que conocer la diferencia. Tengo que saber que eso que me causa culpa y vergüenza, ya no lo puedo llamar equivocación. Tengo que llamarlo por su nombre. Se trata de un pecado. Ahora, probablemente usted crea que yo le voy a dar una respuesta simplista o religiosa acerca de cómo limpiar nuestro pecado. Y si usted me presta atención hasta el final del mensaje, yo le ofrezco que no le voy a dar una respuesta ni simplista ni religiosa, porque estamos entre adultos. Ya no podemos tomar como punto de partida nuestra fe de niños. Vaya, ore un Padre Nuestro y verá que se siente mejor. Nosotros sabemos que ya no es así. Aquí estamos entre adultos. De modo que una respuesta simplista ya no va a funcionar para nosotros, ¿verdad? Ya no estamos hablando de que rompí algo en mi casa. Ya no estamos hablando de que me metí al cuarto de mi hermana. Ahora me metí al cuarto de alguien más. Y ya no estoy hablando de que me quedé con el vuelto. Y ahora estoy hablando de que no había nadie en la oficina y yo aproveché y me cogí algo. Ya estamos hablando de cosas de mayores. Estamos hablando de cosas de adultos. Y la verdad es que si nos detenemos ahora, y sea que usted sea religioso o no, pero todos llegamos a un punto en nuestra vida en que pensamos y quisiéramos que hubiese alguna manera de limpiar mi pecado. Sabemos que no podemos regresar y deshacer eso que hicimos. Ya no podemos hacer eso. Ahora sabemos qué tenemos que hacer en adelante y es no volver a cometer ese error. Pero eso no hace que yo pueda borrar lo que hice en mi pasado. Ya no lo vuelvo a hacer, pero todavía está allí, todavía está esa sombra. Y aquí está lo más increíble, y es algo que usted seguramente ya ha escuchado antes, o incluso seguramente ya lo ha experimentado antes. Y es que cada sistema religioso, cada sistema de fe, cada libro religioso o cada literatura religiosa tiene una fórmula, tiene alguna solución para este dilema. Y de hecho, muchos de los que están aquí probablemente hayan intentado alguna de esas cosas. De hecho, probablemente algunos de los que están aquí estén utilizando o tratando de utilizar el cristianismo como una solución para borrar eso. Y no ha funcionado. No ha funcionado. Simple y sencillamente porque así no funciona. Pero en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, solamente ha habido una persona que no solamente se ha atrevido a decir que él sabe la solución, sino que él se ha atrevido a decir que él es la solución. Solo una persona se ha atrevido a decir esto. Y de eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Ahora,
Cualquier persona que se atreva a decir semejante cosa, que Él es la solución, o está loco, o está mintiendo, o deberíamos prestarle atención. A lo mejor deberíamos prestarle atención. Juan, el apóstol amado, el apóstol que escribió algunos libros en la Biblia, nos cuenta una historia acerca de otro hombre que también se llama Juan y que nosotros lo conocemos como Juan el Bautista. Y no lo conocemos como Juan el Bautista porque fuera de otra denominación, sino porque eso era lo que él hacía. Él hacía algo que nadie había hecho hasta el momento. Déjeme le doy un poco de contexto. En el siglo I, cuando alguien se quería cambiar de religión o cuando alguien quería convertirse al judaísmo, tenían que pasar por una cantidad de rituales y ceremonias de limpieza y cosas por el estilo. Y parte de estos rituales, parte de esa ceremonia, incluía el bautismo. No era algo nuevo, ni algo exclusivo del judaísmo ni del cristianismo. Pero Juan el Bautista hacía algo que nadie antes había hecho. Usualmente la persona para cumplir estos ritos iba hasta el río, en este caso al río Jordán, y se sumergía. Juan el Bautista iba con él y lo sumergía. Y eso nadie lo había hecho antes. Y lo más interesante es que el mensaje que él daba, lo que él exponía, lo que él decía, era tan atrayente que muchísima gente iba a verlo. Mire cómo nos lo relata Marcos. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Ahora, seguramente no toda la gente de Judea iba, pero lo que sí está queriendo decir Marcos es que muchísima gente iba, que no era poca, no era una congregación pequeña la que iban hasta el río Jordán para ver y escuchar las palabras de Juan el Bautista. Ahora, este no era un viaje fácil. Ir desde Jerusalén hasta el río Jordán, donde el Bautista daba su mensaje, estamos hablando de unos 30 kilómetros aproximadamente. Y no 30 kilómetros como usted se los imagina ahorita. 30 kilómetros de un viaje peligroso. 30 kilómetros en la época no era algo que recorriéramos fácilmente. Era un viaje complicado y peligroso. Y aún así, Marcos nos cuenta que muchísima gente iba hasta allá a verlo. Ahora, Juan el Bautista era una persona bastante particular, bastante inusual. Nos cuentan, por ejemplo, de que él estaba vestido con piel de camellos y que comía langosta y no la del recrap, más parecido a los grillos que estamos invadidos que la langosta que usted se imagina. Era una persona bastante inusual y su mensaje también era bastante inusual. Los 4 evangelios nos hablan en los mismos términos acerca de Juan el Bautista. Y no solamente los 4 evangelios. Flavio Josefo, un historiador de la época, nos habla en los mismos términos acerca de Juan el Bautista y su mensaje. De hecho, el Corán nos habla acerca de Juan el Bautista en los mismos términos y todos coinciden en algo, que su mensaje y él eran bastante inusuales, bastante particulares. El mensaje era impactante. El mensaje que daba él era tan impactante que incluso los fariseos, que eran los líderes religiosos de la época, se echaron semejante viaje para ir a escucharlo. Y era que era tanta la gente que iba a verlo que nadie antes había congregado tanta gente. De modo que los fariseos incluso llegaron a pensar que él era el Mesías. Y viajaron hasta el río Jordán, llegaron temprano, se echaron el viaje, esperaron en fila, escucharon el mensaje, vieron la gente, la montonera, todo lo que usted se imagine, solo para hacerle una pregunta. Era todo lo que ellos querían saber. Porque este hombre era diferente. Una sola pregunta querían hacerle. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta que estábamos esperando? Eso era todo lo que ellos querían saber. Y miren lo que responde. Juan 1:26 nos dice que él respondió así. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Lo que Juan el Bautista está diciendo es que en medio de la multitud hay alguien que a lo mejor está allí en este momento, pero que ellos no conocen. Lo que les está diciendo es, ¿ustedes creen que yo tengo un mensaje impactante? No han escuchado nada. ¿Ustedes creen que yo puedo congregar una gran multitud? No han visto nada. Hay alguien que viene después de mí. Hay alguien que a lo mejor está aquí, que ustedes no conocen.
y yo ni siquiera soy digno de desatar la sandalia. Nos cuenta Juan que al día siguiente está nuevamente el Bautista. Está haciendo lo que él siempre hace. Están ahí reunidos y de repente, en medio de la multitud, está la gente haciendo fila, está el que se quiere meter al agua, está el que llegó temprano y se quiso colar, está todo este gentío allí, imagínense. Y de repente Juan el Bautista se detiene y miren lo que dice. Él dice, miren allá, él quiere que todo el mundo mire, porque ve a alguien acercarse, ve a Jesús acercarse. Y Juan para todo, él no quiere saber de nadie más, él solamente quiere llamar la atención sobre el que se está acercando a él. Quiere que lo escuchen y quiere decir una sola cosa acerca de él. Lo que él dice es, allí viene, allí donde ustedes lo ven, ahí viene el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el mundo voltea a mirar y dice, ¿animales? ¿Corderos? ¿Dónde? Para ellos era usual. Estamos hablando de una cultura que lleva 1500 años sacrificando un cordero, porque según su tradición, ellos debían sacrificar un cordero para cubrir el pecado. Era lo que habían aprendido. Era lo que venían haciendo durante los últimos 1500 años. Ellos sabían que si alguien cometía un pecado, había que derramar sangre para poder cubrir ese pecado. Ellos sabían que si alguien pecaba contra Dios, alguien debía morir. Tenía que haber derramamiento de sangre. Era lo que habían hecho durante los últimos 1500 años. Era lo que estaban acostumbrados a hacer. Ahora, puede que fuera una tradición interesante o una tradición más bien conveniente, pero ellos también sabían que la sangre de un cordero no era suficiente para perdonar a una persona. Eso no es suficiente. Lo que Juan está diciendo es que Dios mismo había enviado un cordero. Y miren lo que hacía ese cordero. Quita el pecado del mundo. No está hablando de que quita el pecado de los judíos o de los romanos. Está diciendo que quita el pecado del mundo. Está hablando de que quita sus pecados, que quita mi pecado, el pecado del mundo. Ahora, seguramente cuando Juan dijo esas palabras, la gente no le entendió muy bien, o no le prestó mucha atención, o sencillamente no logró entender qué era lo que quería decir. Al poco tiempo, Jesús inicia su ministerio y comienza a caminar y nos va dejando a través de su ministerio como pequeñas huellas hasta que llega una noche en la que están celebrando la Pascua. Las semanas anteriores nosotros vimos que esa celebración era cerca de cuando, estando esclavos en Egipto, el pueblo judío, los que deciden confiar en Dios, pintan en el dintel de su puerta con sangre de cordero. ¿Se acuerda? Y al día siguiente fueron liberados, después de las plagas y todo esto. Si no se acuerda la historia, véase la película. Todos aquellos que decidieron confiar en Dios fueron liberados de Egipto. Y eso era lo que ellos celebraban cada año durante la Pascua. Ese era el significado de esa celebración. Ahora, tenemos a Jesús celebrando la Pascua con sus más cercanos y de repente les dice lo más ofensivo que les puede haber dicho. De hecho, esto que les dice es tan ofensivo que solo por esto ellos mismos deberían haberlo apedreado. Lo que Jesús les dice en esta celebración es, ¿sabe qué? Yo sé que estamos celebrando Moisés, Egipto, la salida, todo, yo sé. Pero de ahora en adelante, cada que celebren la Pascua, ya no quiero que se acuerden de eso. De ahora en adelante, quiero que se acuerden de mí. Ahora me van a conmemorar a mí. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Solo por eso deberían haberlo apedreado allí mismo. Déjenme, te explico de otra manera para ver si me hago entender mejor. Imagínense que estamos en el culto de Navidad. 25 de diciembre. ¿Qué estamos celebrando? Nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y resulta que el pastor viene y nos dice, en pleno culto, ¿saben qué? Aprovecho la ocasión para decirles que a partir de este año ya no vamos a celebrar más el nacimiento de Cristo. A partir del 2020 vamos a celebrar el 25 de diciembre mi cumpleaños. Le puedo asegurar que el siguiente domingo no encontramos a nadie aquí. Todos van a creer que el pastor se enloqueció. No muy lejos de la realidad.
pero no viene nadie. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Está cambiando completamente a lo que ellos están acostumbrados. Ahora, no lo entendieron. No captaron mucho la idea. Y después de todo, hermano, hace milagros. Multiplicó el pan. Resucitó a Lázaro. Enseña cosas medio raras, pero conviene andar con el hombre, ¿verdad? De modo que deciden seguir con él, a pesar de eso, a pesar de que no entendieron muchas de sus enseñanzas. Al día siguiente, esa misma noche, Jesús fue arrestado. Esa misma noche fue llevado, fue golpeado, para posteriormente ser crucificado. Y los escritores de los evangelios, en medio de todo esto, nos dan un detalle que sería irrelevante, no tendría importancia, de no ser por algo que dijo Juan el Bautista. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los escritores de los evangelios nos dicen que cuando Jesús murió, Él no murió asfixiado. ¿Por qué es importante esto? Cuando alguien era crucificado, usted ha visto en las películas que tienen que apoyarse en los pies para poder tomar aire. Una persona que era crucificada moría asfixiada porque tenían que apoyarse, tomar aire, y eso los iba agotando. Era un padecimiento. Cuando los romanos se aburrían de ver sufrir al crucificado, iban y le partían las piernas, cosa de que el crucificado ya no podía apoyarse y finalmente moría asfixiado. Pero cuando se acercan a Jesús para quebrarle las piernas, se dan cuenta que él ya había muerto desangrado, debido a los latigazos y todo el padecimiento que había recibido antes de ser crucificado. Él no murió asfixiado, murió derramando su sangre. 20 años después de la crucifixión, Pablo, que inició odiando a los cristianos, persiguiéndolos, matándolos, hasta que conoció a su Salvador y termina convirtiéndose en uno de los líderes de este nuevo movimiento. Pablo escribe una carta a una iglesia nueva y mire cómo Pablo interpreta lo que quería decir Juan el Bautista cuando dijo, ahí viene el Cordero de Dios. Mire lo que les dice en Colosenses 2:13. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y continúa diciendo, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Lo que está diciendo Pablo es que el pecado crea una deuda, y la razón por la cual muchas veces pensamos, ¿cómo hago para salir de esto? ¿Cómo hago para avanzar, para finalmente dejar esto atrás y poder continuar con mi vida, para librarme de esa sombra que me persigue a todos lados? Es porque es real, no es impresión suya, es algo real. Realmente estamos en deuda. Y no solamente se debe a sí mismo haber tomado una decisión diferente en su pasado, sino que le debe a Dios. Y esa es la causa de su vergüenza. Esa es la causa de que cuando usted recuerda eso en su pasado, siente culpa, siente vergüenza, porque realmente tiene una deuda. Ahora, la buena noticia que nos da Pablo es que a través de Cristo hemos sido perdonados. Para ser más específicos, nuestra deuda ha sido anulada. Dice así, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. De manera que si le pudiéramos preguntar a Pablo, ¿qué puede limpiar nuestro pecado? Él nos respondería que nada que podamos hacer nosotros, solamente la sangre de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque cuando Él murió, Él anuló la deuda que teníamos pendiente. Y hay una mejor noticia, hay una noticia mucho mejor, y es que usted no tiene que perdonarse a sí mismo, porque usted ya ha sido perdonado. ¿Qué mejor noticia que esa? Y si quiere usted pasar el resto de su vida tratando de adivinar cómo va a hacer para limpiar su pecado, puede que usted no lo piense en esos términos religiosos. Puede utilizar los términos que usted quiera, puede usar vergüenza, culpa, cómo hago para borrar mi pasado, lo que sea. O si quiere buscar un sistema religioso que le dé la fórmula, hay cualquier cantidad.
pero es solo una persona en la historia de la humanidad que se levantó y dijo que no se trataba de un sistema o de una religión, sino que él dijo: yo soy la solución a tu problema, porque la sangre de corderos y terneros no pueden limpiar tu pecado, ni ningún esfuerzo que tú puedas hacer puede limpiar tu pecado, ni ningún sistema de creencias que usted pueda adoptar puede limpiar tu pecado. Lo que nos dice Jesús es: yo ya lo hice, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado. Porque cuando Él murió, nuestra deuda fue cancelada. Y ni siquiera tienes que perdonarte a ti mismo, porque Él ya te perdonó. Ahora, cuando usted lo ve de esta manera, quizás usted comienza a pensar: bueno, ¿y qué hago con todas esas memorias? ¿Qué hago con todos esos recuerdos? ¿Qué hago con mi culpa, con mi vergüenza? ¿Qué hago con lo que siento cuando me acuerdo de todo esto? ¿Qué hago con esa época en la universidad de la que no quiero que nadie me pregunte siquiera, de la que no quiero hablar? ¿Qué hago cuando alguien me pregunte acerca de mi primer matrimonio? Yo no quiero que me pregunten, no quiero ni acordarme de eso, porque cada que me acuerdo de eso, siento que fallé, me siento condenado, me siento culpable. Ahí es cuando nuestro Padre Celestial nos está extendiendo la invitación para que de ahora en adelante, cuando usted tenga esos recuerdos, cuando vengan a usted esos recuerdos de su error o equivocación, o esos recuerdos de su culpa, o esos recuerdos de vergüenza, de ahora en adelante, lo que usted se va a acordar ya no va a ser su culpa, su error o su vergüenza. Usted ahora se puede acordar del perdón de Dios. Usted ahora se puede acordar de la gracia de Dios. Y ahora podemos recordar el amor de Dios. ¿Qué puede limpiar mi pecado? Nada que podamos hacer. Nada. Solamente la sangre de Jesús. Si le preguntáramos a Pablo, que persiguió y mató cristianos, ¿qué limpió tu pecado? Él nos respondería: solamente la sangre de mi Salvador Jesucristo. O si le preguntáramos a Pedro, que lo negó, ¿qué limpió tu pecado, Pedro? Nos respondería lo mismo: solamente la sangre de mi Salvador Jesucristo. O a Santiago, que ni siquiera creía en Él, ¿qué limpió tu pecado, Santiago? Solamente la sangre de mi Señor Jesucristo. Solamente la sangre de Jesucristo puede limpiar nuestro pecado. De manera que ya que estamos entre adultos, y ya que comenzamos hablando acerca de un punto de partida para adultos, usted tiene que saber que no tiene por qué cargar con eso por el resto de su vida. Ya no tiene por qué mantener esa nube sobre usted por el resto de la vida. Ya no es necesario. Y no necesita ganarse el perdón porque no puede. Lo único que le está pidiendo su Padre Celestial no es que haga algo. Porque todos los sistemas religiosos nos dicen o nos dan una fórmula de cosas que hacer, de cosas que tenemos que hacer para conseguir librarnos de eso y poder avanzar finalmente. Pero nuestro Padre Celestial lo que nos está diciendo es que tenemos que creer en algo, confiar en que cuando Jesús murió por ti, Él murió por tu pecado. Y que si Dios no te condena, ¿quién eres tú para condenarte? Si Dios ya no te condena, ¿por qué te sigues condenando? ¿Quién eres tú para condenar lo que Dios ya no condena? Al comienzo del mensaje, yo le ofrecí que no le iba a dar una solución simplista o religiosa, ¿verdad? Porque estamos entre adultos. De modo que déjeme ir terminando contándole por qué yo soy cristiano. ¿Por qué yo soy un seguidor de Jesucristo? ¿Por qué usted debería considerar el cristianismo? ¿O por qué usted debería considerar seriamente la fe cristiana? ¿Por qué deberíamos considerarlo? Porque cuando Jesús murió, aquellos más cercanos a Él creyeron que Él había muerto. Cuando Jesús murió, los más cercanos a Él, aquellos con los que Él caminó durante más de 3 años, creían que realmente Él había muerto. Después de todo lo que habían visto, después de todo lo que habían escuchado de su boca, después de todas las parábolas y todo lo que habían vivido juntamente con Él,
Todos ellos creyeron que él había muerto. Ellos creían que él era un gran orador y que por eso mismo lo habían matado, que por eso mismo había sido crucificado. Si pudiéramos preguntarle a Pedro, por ejemplo, ahora que está muerto, ¿tú qué crees de Jesús? Probablemente Pedro nos diría, ¿sabes qué? El tipo era un tremendo orador. Pero justamente por eso lo crucificaron. Aunque se lo advertimos, le dijimos muchas veces, y por eso fue crucificado. Y ahí está muerto. Lo mataron. O si le pudiéramos preguntar, por ejemplo, a Juan. Ellos creían que él no era el Mesías. Si le pudiéramos preguntar a Juan, ¿tú crees que él es el Mesías? Probablemente Juan nos diría, ¿sabes qué? Hasta hace unos días atrás yo creía que él era el Mesías. Pero obviamente no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no crees que es el Mesías? Porque está muerto. Ahí está muerto. No puede ser el Mesías. Ellos creían que él no era el Hijo de Dios. Si le preguntáramos a Mateo, por ejemplo, oye Mateo, tú que caminaste tanto tiempo con el Señor, ¿tú crees que él era el Hijo de Dios? Créeme que yo hubiera querido que fuera cierto, pero ya no puedo creer. ¿Por qué? Porque está muerto. Así de simple. De hecho, todos ellos creían que sus vidas estaban en peligro. Y déjeme explicarle esto, porque es un punto muy importante. Porque este movimiento es completamente diferente a otros movimientos. Cuando Gandhi murió, por ejemplo, sus seguidores se encargaron de tomar sus enseñanzas y conservarlas, y repetirlas y enseñarlas. O cuando Mahoma murió, por ejemplo, sus seguidores se encargaron de tomar sus enseñanzas y mantener el movimiento vivo. Pero ellos no podían hacer lo mismo. El problema es que Jesús habló tanto acerca de sí mismo que ahora que estaba muerto era insostenible. No podían enseñar lo que él había enseñado, porque lo que él había enseñado era acerca de quién era él. Y si estaba muerto, no podía ser quien decía que era. Ni siquiera podían continuar sus enseñanzas, ni siquiera podían salir a enseñarlo porque estaban siendo perseguidos. No podían. Si le preguntáramos a cualquiera de ellos, ¿qué creían ahora? Seguramente nos dirían que sencillamente ya no podían creer. Ya no, porque está muerto. La razón por la cual yo soy cristiano es porque unas pocas semanas después, unos pocos días después, este mismo grupo de hombres que habían huido la noche que arrestaron a Jesús, estaban predicando. No unos años después, sino unos pocos días después. No en una ciudad lejana, lejos de Jerusalén, en la misma Jerusalén, estaban predicando. Algo cambió. Algo ocurrió. A pesar de que los seguidores de Jesús habían perdido la fe. A pesar de que ellos al final perdieron la fe, ahora estaban predicando. Y estaban predicando solamente 4 cosas. Las mismas 4 cosas. Lo primero que ellos les decían era, ustedes lo mataron. Y le está diciendo esto a los mismos que estuvieron en la crucifixión. Recuerde que este fue apenas unas pocas semanas después de la crucifixión. Y a esta misma gente, en la misma ciudad, les está diciendo, ustedes lo mataron. Les está diciendo, Dios lo resucitó. Les está diciendo, nosotros lo hemos visto. Les está diciendo, arrepiéntanse. Es muy diferente. Este era el mensaje. Ellos no hablaron acerca de lo que él había enseñado. No hablaron acerca de nada de lo que él enseñó inicialmente. Este era el mensaje de ellos, esas 4 cosas. Pasan 20 años solamente. Pablo está en la ciudad de Atenas y les está hablando a los atenienses acerca de Dios. Les está hablando acerca de algo que Dios ha hecho. Les está diciendo que Dios ha hecho algo y que lo que hizo Dios es para todo el mundo. Y no les está hablando acerca del Sermón del Monte, tremendo mensaje. Ni les está hablando acerca de la historia del hijo pródigo, una bonita historia. No les está hablando acerca de eso. Lo que les está diciendo es que Dios ha hecho algo y que lo ha hecho para todo el mundo. Y mire cómo lo dice. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Lo que les está diciendo Pablo es,
Dios no solo dijo algo, Él ha hecho algo y tenemos pruebas de lo que hizo. ¿Cuál es la prueba? Que levantó a Jesús de entre los muertos. Mire, cuando se trata de un asunto religioso, usualmente estamos acostumbrados a que se trate de creer por fe. Pero Pablo nos está diciendo que hay pruebas. Ellos lo vieron. Ellos están hablando de algo que hizo Dios. ¿Sabe por qué la iglesia sobrevivió el primer siglo? ¿O sabe por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Sabe por qué soy cristiano? ¿Y por qué usted debería ser cristiano? O por lo menos considerar la fe cristiana. Porque cuando Jesús murió, nadie creía. Nadie. Ya lo vimos. Ninguno de ellos. Ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, nadie. Ninguno de ellos creía. Y ese es su propio testimonio. Lo dicen ellos mismos, lo dejaron escrito ellos mismos, que ellos no creían. Y lo dejaron por escrito. Hasta que vieron algo. Ellos no creyeron en algo porque creer es sencillamente fácil, es relativamente fácil. Creer en algo, sabes que un buen orador te puede convencer de creer algo. Eso no es tan complicado, pero ellos vieron algo. Ellos vieron a su Salvador resucitado y eso causó un cambio en su interior. El ver a su Salvador resucitado hizo que algo cambiara. Porque Dios no sencillamente dijo algo a través de un profeta. Ya lo había hecho muchas veces. Dios lo que hizo fue algo para todo el mundo. Dios levantó a un hombre de entre los muertos. Nosotros no simplemente creemos en lo que Jesús enseñó. Nosotros lo que creemos es que algo ocurrió. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el punto de partida para una fe de adultos. Algo ocurrió. Por eso nosotros creemos y por eso nosotros estamos aquí. Nosotros creemos que Jesús fue crucificado. Fue crucificado por nuestro pecado y que Dios lo levantó de entre los muertos. Y no creemos porque la Biblia lo dice. Ya vimos en semanas pasadas que la Biblia dice no es un buen punto de comienzo. Recuerde que la Biblia no comenzó a recopilarse, sino hasta muchos años después de que los hechos ocurrieran. Y durante todas esas décadas, cientos de miles de personas se convirtieron en seguidores de Jesús, no porque la Biblia dice, sino porque testigos presenciales de lo que había ocurrido les estaban contando, estaban allí y lo habían visto, tenían prueba de ello, ellos lo vieron. Por eso estamos aquí hoy. La iglesia no nació a causa de un libro, ni tampoco a causa de las enseñanzas. La iglesia nació por un Salvador resucitado. Y los hombres que antes habían huido, vinieron y dijeron, nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Pueden tomar nuestras vidas, pero no podemos negar lo que hemos visto. Nosotros estamos dispuestos a morir por lo que hemos visto, a Jesús resucitado. Y murieron, porque no negaron a Jesús resucitado. Y nosotros en el siglo XXI tampoco creemos porque la Biblia dice. Nosotros en el siglo XXI creemos porque Mateo, un hombre que lo vio, lo escribió. Nosotros creemos porque Marcos, un hombre que caminó con Pedro durante mucho tiempo, él lo vio y lo dejó por escrito. Nosotros creemos porque Lucas, quien se encargó de recopilar toda esta información y ponerla en orden cronológico, lo dejó escrito. Nosotros creemos porque Santiago, el hermano de Jesús, creyó en él. ¿Qué sería necesario? Piensen en esto. ¿Qué sería necesario para que usted logre convencer a su hermano de que usted es el Hijo de Dios? Si mi hermano con las completas cree que yo soy buena gente. De modo que, ¿qué sería necesario para que usted logre convencer a un hermano suyo de que usted es el Hijo de Dios? Y Santiago lo deja por escrito. Es por eso que nosotros venimos diciendo desde el primer mensaje que tenemos que tener un nuevo punto de partida y que nuestro punto de partida es responder una pregunta. Hay una pregunta que usted debe responderse. Esta pregunta es, ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta que usted se tiene que responder. Un solo evento cambió cómo los más cercanos a él respondieron a esta pregunta.
Antes de la resurrección, ellos tenían una respuesta. Después de la resurrección, esa respuesta cambió completamente. Algo ocurrió. Algo hizo que ellos cambiaran. Y al final, ¿sabe qué significa eso para nosotros? Que cuando usted ora, Dios lo está escuchando. Porque Jesús nos enseñó que cuando oramos, Dios nos escucha. Eso significa para nosotros que Dios escucha nuestras oraciones, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó. El Jesús resucitado nos enseña que cuando nosotros oramos, Dios escucha nuestras oraciones. De manera que si nosotros oramos pidiendo que limpie nuestros pecados, Dios lo va a hacer. De manera que si Jesús dice que nuestra deuda está cancelada, podemos confiar en que eso es cierto. Eso es lo que significa para nosotros. Y es por eso que yo soy un seguidor de Jesús, y es por eso que usted debería considerar la fe cristiana. Nosotros no creemos por creer. Nosotros creemos porque algo ocurrió. Y ese es el punto de partida para una fe de adultos. Usualmente, nosotros terminamos los mensajes en oración y Andrés siempre nos deja una tarea o algo por el estilo. Pero yo quiero hacer algo diferente. Ya que estamos hablando de eventos, de cambios, yo quiero invitarlo para terminar, que allí donde está incline su rostro, que pueda traer a memoria esa nube en su pasado, que en tanto tiempo lo ha perseguido, que tanto nos molesta, que tanta vergüenza nos puede haber causado, y que se atreva a creer que Jesús murió por su pecado, que se atreva a considerar la fe cristiana y darle una oportunidad. Bendito Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta mañana por el privilegio de estar en tu presencia, de poder aprender acerca de tu sacrificio por nosotros. Te pido humildemente, Señor, que nos des el entendimiento, el discernimiento y la humildad para poder aceptar lo que hiciste por nosotros, para poder no comprender, sino confiar en que tú lo hiciste por nosotros. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, que traigas a nuestro corazón aquello que tanto tiempo nos ha perseguido y que podamos ponerlo delante tuyo y aceptar tu perdón. Reconocer de que tú moriste por nosotros, que tú fuiste sacrificado por nuestro pecado y que podamos confiar en que tú nos perdonas y en que tú nos limpias. Te agradecemos, Señor, por ese sacrificio que has hecho por nosotros. Te pedimos que nos redargullas, que nos muestres aquello que debemos hacer, aquello que debemos cambiar y sobre todo que nos dé la fortaleza para caminar delante tuyo y comenzar a seguirte, comenzar a ser realmente seguidores tuyos. Te agradecemos, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, te bendecimos en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Los esperamos la próxima semana para la última parte.